Daremos inicio con la presentación del licenciado Leonardo Valdés, del Departamento de Gestión y Desarrollo Académico a nivel nacional de la Cruz Roja Hondureña, con el tema Caracterización de serpientes en Honduras. Licenciado Valdés, el micrófono es suyo. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Voy a presentar, a ver, no sé si se logra ver. Sí, doctor Semira. Ah, perfecto. Bueno, entonces el tema que me toca a mí es la caracterización de serpientes en Honduras. Como usted mencionó, pues soy el licenciado Leonardo Valdés, trabajo para la Cruz Roja Hondureña y soy el gerente pues de Hondufauna, ¿verdad? He trabajado pues los últimos 10, 12 años en la parte de investigación con el tema de lo que son reptiles y anfibios, tanto para América Central, para todo el continente y lo que es Oceanía, ¿verdad? Em, para dar inicio, vamos a hablar pues un poquito sobre las familias. Una de las familias más numerosas que tenemos en Honduras es la familia Colúbride. La familia Colúbride es donde entran todas las serpientes no venenosas, o sea, las culebras, de ahí proviene su nombre culebra. Es el grupo más numeroso y se encuentran, como había mencionado, todo lo que son las serpientes no venenosas. Dentro de ellas entra un grupo que se llama serpientes de saliva tóxica, que tienen glándulas de Duvernay, que son las que producen el veneno, pero este veneno no es tan fuerte como para poder matar a un ser humano, pero sí para matar otras presas como pequeños animales, ¿verdad? En este grupo de los falsos, o mejor dicho, de la serpiente saliva tóxica, entran los falsos, como decir el falso barba amarilla, el falso coral, el falso tamagás, que son las serpientes que, aparte de hacer el mimetismo, o la parte de hacer confundir a la gente o a los demás animales como el animal venenoso, por eso es que estas tienen pues lo que se denomina como saliva tóxica, ¿verdad? Dentro de la familia Lápide serían los corales, es la familia donde entran las 5 especies de corales y una especie marina que sería la Pelamis platurus, que está para la distribución de esta para América del Sur, para dentro del territorio nacional, para lo que es el Océano Pacífico, de la parte sur de nuestro país. Entonces, más o menos en este listado, pues saqué lo que eran las listas de los nombres comunes, los nombres científicos, y normalmente, pues en las 5 especies de corales, se reconoce por uno, por los colores aposemáticos, ¿verdad? O sea, los colores llamativos que tienen estas serpientes. Y dos, por decirlo así, la forma en que sigue la sucesión de colores estas especies, ¿verdad? Que normalmente se conoce por la palabra rana, rojo, amarillo, negro, amarillo, en el caso de las tricoloreadas. Y en muchos casos, pues en vez de amarillo, podría ser blanco. O hay especies de Micrurus, que sería el género de estas serpientes, que puede estar combinado. En algunas partes del cuerpo va a tener amarillo, donde debe ir el amarillo, y en otras pues va a ir blanco. Es importante recalcar, ¿verdad?, que estos corales, eh, mucha gente dice, bueno, en el cuerpo forman la palabra rana. Podemos ver la imagen que tenemos ahí, que al inicio de su cabeza solo es negro, amarillo, pero no tiene rojo. Después, en la parte de todo el cuerpo sí se ve esto. Entonces esas excepciones se van a dar en la mayoría de los corales, que siempre al inicio de su cabeza y al finalizar con su cola, solo van a ser colores amarillos y negros. También están las especies bicoloreadas, ¿verdad? Que ahí entra Micrurus nigrocintus, por ejemplo, que es el coral común, que ya lo vamos a ver en una imagen más adelante. Y Micrurus roatanus, que son las especies que normalmente son las únicas que vienen, por decirlo así, bicoloreadas, ¿verdad? Que pueden salir bicoloreadas o tricoloreadas. Como parte de características de ellas, pues tienen su dentición, o sea, su dentadura es proteroglifa. Eso quiere decir que normalmente la serpiente tiene de 100 a 120 dientes. Entonces, aparte de sus 100 a 120 dientes, tienen su par de colmillos, o sea, dos colmillos. En el caso de los corales, los colmillos son fijos al cráneo y no son móviles. O sea, ya vamos a ver también una imagen más adelantito para que veamos la posición de estos colmillos y por eso su tipo de dentición son proteroglifos. Normalmente pues son serpientes pequeñas, no llegan a crecer más del 1,20 m o 1,15 m más o menos de largo. Su cabeza son pequeñas y ovaladas, su veneno es tipo neurotóxico. Normalmente pues se habla de que deben de tener un completo, pero han habido situaciones donde hemos encontrado que la mayoría de las últimas serpientes que se han encontrado no cumplen
características. Entonces no es de guiarnos directamente si tienen o no los anillos completos, ya que ya hay muchas especies del género Micrurus que no vienen con los anillos completos. Como habíamos hablado de la coloración, el tratamiento, pues en este caso se usa el suero anticoral o el monovalente, que normalmente el que tiene el país es el que produce cloromido picado en México, en Costa Rica, pero también está la empresa Bioclon, que está en México, que produce sueros fagoterápicos. Esto significa pues que la persona no requiere pues de hacer pruebas de sensibilidad. Normalmente las personas no son alérgicas a este tipo de suero antiofídico. Tiene un poquito más de ventajas que el que de repente tiene Costa Rica, ¿verdad? Pero sí es de analizar dependiendo de las especies. Como habíamos mencionado antes, pues no llegan a superar más del metro 15, oscila en tamaño de centímetros, 1,15 m. Son ovíparas, eso quiere decir que ellas ponen huevos y del huevo pues nacen las serpientes. Son serpientes ofidiófagas, eso quiere decir que son serpientes que se alimentan de otras serpientes. Entonces normalmente en los serpentarios o en los lugares donde se tienen serpientes en exhibición, sucede que tienen varias serpientes de coral y muchas veces pues van a hacer falta serpientes porque entre ellas mismas se van a comer, ¿verdad? Entonces eso sí es importante que se conozca. Son activas durante el día y la noche, ¿verdad? Y en este caso aquí pues vemos a Micrurus nigrucintus, que es el coral común. Podemos ver pues de colores rojo, amarillo, negro, amarillo. Esta pues es la especie que está en Honduras, pues está distribuida a nivel nacional, lo podemos encontrar en todo el terreno nacional, menos en Islas de la Bahía. En este caso tenemos aquí Micrurus diastema. Como podemos ver, al inicio de su cabeza y al final de su cola tenemos colores amarillos y a mediados del cuerpo tenemos líneas blancas. En el caso del coral mimus, que sería o el coral gargantilla, vemos que tiene manchas negras sobre el rojo, son manchas, no son anillos. Entonces muchas veces las personas al momento de verlas la confunden y consideran de que no es venenosa porque tiene esa forma irregular, aparte de las manchas negras que lo toman como, como anillos. Entonces, no es de confiarnos y de pensar de que realmente no es un coral, porque si es una especie de coral, normalmente habita en lugares tropicales húmedos. Por ejemplo, en la zona de Cerro Azul Meámbar, cerca del lago de Ojoa, podemos encontrar esta especie. Y normalmente si usted se fija en la cabeza, no es el primer anillo negro no es un anillo, sino que parece que fueran gafas como de motocicleta. Entonces también eso hace que la gente piense que no es una serpiente venenosa, ¿verdad? En este caso aquí tenemos Micrurus aleni, que es el coral de la mosquitia. Es muy similar, muy parecido a lo que es Micrurus nigrocintus, pero vemos que al inicio de su cabeza tiene una capucha cefálica haciendo una forma de V, aparte del conteo taxonómico en lo que son la cantidad de escamas que el cuerpo presenta de la especie, ¿verdad? Y esta normalmente solo se encuentra para la zona de la mosquitia, por eso se llama coral de la mosquitia. En este caso aquí pues tenemos uno de los corales Micrurus brown, que está cerca para la frontera con El Salvador, pero hace ya muchos años no se encuentran registros de él en Honduras, ¿verdad? Hay en museos, sí, especies de estas colectadas en el territorio nacional, se encuentran en el país del Salvador. Y como podemos ver, esta especie está de la fotografía, está en un museo. Y como podemos observar, a mediados del cuerpo, sus anillos, hay una parte donde el anillo no concuerda, no hace completo el anillo. Entonces, mucha gente podrá pensar que por esa situación, ¿verdad? De que no está completo en su cuerpo, tal vez no es venenoso, ¿verdad? Aparte que el color amarillo es más finito que en los otros corales y el rojo es un poquito más largo, ¿verdad? Pero sí es una especie más para Honduras. Aquí podemos ver lo que es Micrurus roatanus, es el único coral o la única serpiente venenosa que está para para Islas de la Bahía, exclusivamente para la isla Roatán. Es una especie endémica, solo se encuentra en Honduras. En este caso, pues sería importante también la valoración o el estudio posterior, ¿verdad? Del veneno de esta, porque recordemos que para la producción de sueros en los países que producen sueros antiofídicos, producen en base a Micrurus nigrocintus, que es el que está en toda América Latina, pero no sabemos realmente si la composición de este veneno es idéntica o difiere con las otras y realmente al no haber o sea, sí hubo un caso de envenenamiento y la persona pues falleció, no se utilizó suero antiofídico hace ya muchos años en la isla de Roatán. Entonces se desconoce realmente la efectividad
del suero antiofídico, si va a ser efectivo o no para esta especie, ¿verdad? Y como podemos ver en la fotografía, en esta serpiente pues se hizo un estudio de ADN donde se identificó que realmente era una especie totalmente diferente y nueva, ¿verdad? Que solo se encuentra en Honduras. Y como podemos ver en algunos anillos de su cuerpo, vemos que no es completamente cerrados esos anillos negros, ¿verdad? Entonces, es ahí donde les digo yo de que no debemos de seguir esas pautas internacionales donde nos habla que son anillos completos, porque muchas de estas especies pues no están con esos anillos completos y esto hace pues de que pueda confundirlos pensando que son falsos, ¿verdad? En este caso aquí tenemos Pelamis platurus, que es la serpiente marina, la que encontramos en el Océano Pacífico, las pescadores de la zona, en Punta Ratón y estas zonas así, cuando han encontrado estas especies en los trasmayos y en sus situaciones de pesca, las confunden con anguilas. Ellos con su propia mano la agarran y la vuelven a tirar dentro del agua, desconociendo que son serpientes. Es importante saber que esta serpiente pues es sumamente pacífica, es sumamente tranquila, pues en Honduras pues no ha habido reportes de mordeduras de esta especie. Sus son un poquito más pequeñas y su cola es completamente aplanada, que esta le sirve de remo para poder nadar mejor. Normalmente se encuentra en estas corrientes del mar donde va esa espuma blanca. Ellos van envueltas de esa parte de ahí y en ciertas ocasiones pues es fácil de observar. Y en algunas ocasiones en la madrugada podemos encontrarlas en la arena, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que es la familia Viperidae, que serían las víboras. Que Viperide viene de la palabra víbora, entonces por eso es que se les llama víboras a estas serpientes. Son serpientes venenosas, pero poseen una foseta termorreceptora, foseta termorreguladora, que la podemos ver en esta imagen de aquí. Vemos a un cascabel, no es nativo de Honduras. Podemos ver su ojo, donde tiene su pupila elíptica en forma de gato, que esto le sirve pues, para poder ver por la noche. Casi enfrente pues tiene su fosa nasal y hacia abajo tiene un orificio grande. Eso se llama foseta loreal o foseta termorreceptora. Esto sirve para pues percibir el calor y poder identificar, ¿verdad? La presa, como la película del depredador, ¿verdad? El depredador miraba en blanco y negro, las serpientes miran a blanco y negro. Solo el género Thamnophis, que son tres especies las que están en Honduras, Fulvus, Marcianos y Próximos, son las únicas que pueden ver a colores porque han hecho estudios y se han encontrado que esos tienen conos y bastoncitos en sus ojos para poder ver a colores. De ahí todas las demás especies en Honduras pues miran a blanco y negro, su visión es corta y muy mala. Entonces en el caso de los bipéridos, la foseta loreal o termorreceptora les ayuda pues a identificar más fácil la presa por medio pues del calor. En el caso del apipérido se reconoce por tener cabeza triangular, en excepción de la serpiente de cascabel, que la cascabel tiene su forma casi redonda de su cabeza. Normalmente en los vipéridos su cabeza es triangular porque en esos lados donde se hace la parte triangular, o sea, la parte más ancha, es donde van sus glándulas de Duvernay, o sea, las glándulas productoras de veneno. Estas se conectan por atrás o por encima de los ojos y van conectados pues a los colmillos, ¿verdad? Que con estas pues pueden inyectar el veneno. Al momento de morder, ellas presionan ese músculo temporal y hace pues de que el veneno pues salga de esas glándulas y puedan introducirlo pues a la persona o al animal que ellos están mordiendo. El tipo de dentición igual, tienen aproximadamente de 100 a 120 dientes, tienen cuatro hileras en la parte superior, dos en la parte inferior y un par de colmillos, o sea, dos colmillos, solo que estos dos colmillos, al ser solenoglifos, están ubicados en la parte frontal de su mandíbula y si estas son móviles, tienen una membrana que cubre este colmillo y al momento de que mudan de 3 a 4 veces al año, que eso es lo que mudan la piel, el proceso de ecdysis en las serpientes, hace que cambie también los colmillos, posicionándose pues otros de reemplazo en el lugar de los anteriores, ¿verdad? Normalmente los colmillos de esos son sumamente grandes, más pues en el caso de la serpiente venenosa más grande que tenemos en Honduras, que es el Botrus asper, que es el barba amarilla, que ya lo vamos a ver en imágenes más adelante. Entonces, aparte de eso, sus escamas no son lisas como en el caso de las culebras, sino que son escamas quilladas o sobresalidas, entonces tienen, se ve a ver un poquito más grandes. Y algunas de estas pues, especies pueden parir pues, hasta 90 crías, como el caso del Botrus asper, que de un solo, o como habíamos hablado en el coral, el tipo de reproducción era ovípara. En el caso de este es vivípara, o antes como se denominaba ovovivípara. Entonces ellos tienen un huevo interno y nacen sus crías vivas, ¿verdad? En el caso pues, de los vipéridos, la mayoría son así.
Y el caso del lobo María, pues puede parir de un solo parto, por decirlo así, 90 crías, ¿verdad? Entonces podemos ver que la cantidad de Barba María que podemos encontrar en una zona, si encontramos una, pues es bastante alta por la cantidad de especies que esta pues puede llegar a parir, ¿verdad? En este caso aquí vemos la primera especie es Aquistrodon bilineatus, se llama water moccasin o cantil, ¿verdad? Entre otras. Normalmente, pues esta se encuentra para la parte sur del territorio nacional, en lo que es El Paraíso y en la parte de Zacate Grande, en Valle. Y hay un nuevo registro para la parte de Copán, ¿verdad? Que se encontró hace 4 o 5 años. Tenemos el Atropoides, es una de las serpientes más o menos, antes se denominaba Atropoides numífera. Es una de las serpientes pues, gruesa, ancha. Normalmente hay una zona en Santa Bárbara donde es famoso que podemos encontrar esta especie. Normalmente se le llama mordida de pitbull o algunos lugares le llaman barba amarilla por su parecido. Podemos ver su cabeza totalmente triangular, sus pupilas elípticas, su foseta loreal y sus escamas quilladas. Y se le llama mordida de pitbull porque una vez que muerde, ella pues se queda prensada en el lugar mordido, tratando de inyectar la cantidad de veneno máxima que ellos puedan, ¿verdad? Esta, pues, una especie endémica, Poides indomitus, se encontró eh, hace un par de años, se lo encontraron en la montaña de Botaderos, pero el ejemplar que encontraron, las personas que lo descubrieron, pues la encontraron muerta. Y posterior a eso, estudios que yo realicé con el doctor James McCrane, en la parte del paraíso encontramos pues esta especie que al final con ADN pues se identificó que era la misma especie nueva, Anthropoides indomitus, y actualmente pues también tengo un nuevo registro para Francisco Morazán, ¿verdad? Casi en la zona sur de esta especie, por una persona pues que fue afectado por uno de ellos en su casa, en su vivienda, ¿verdad? Eso pues está trabajando todavía en su publicación, pero sí hay un nuevo registro. Botrytis marci es una de las especies víboras de árbol que se encuentran. Normalmente los dos tamagas verdes que tenemos, el Botrytis marci y el Thalassinus, que son estas dos tamagas verdes, se encuentran cerca en la misma zona, en la parte noroeste del territorio nacional. Es una serpiente pues, que le gusta vivir en árboles, en las partes altas. Son activas durante la noche y mucha gente cree que al encontrar un tamaga verde o una serpiente verde en Francisco Morazán, es una especie venenosa. La mayoría de especies tamagas verdes falsos se encuentran pues distribuidas en todo el territorio nacional, que pertenecen más que todo a falsos tamagazos, o sea, culebras, que son completamente verdes, pero no son venenosas, pero sí saliva tóxica, ¿verdad? Tenemos también esta pequeña serpiente, normalmente pues una de las serpientes más rápidas, se le llama Botrytis schlegeli. Normalmente se puede encontrar en diferentes tonalidades pues a nivel de todo el territorio nacional. Normalmente vive cerca de ríos y uno de sus principales alimentos pues es el colibrí. Como pueden saber, pues el colibrí pues mueve sus alas entre 100 a 200 veces por segundo. Entonces imagínense la velocidad que tiene esta serpiente para poder cazar este tipo pues de aves. Se reconoce porque arriba de sus ojos tiene dos escamas modificadas, no son cachos, parecen cachos, y por eso se le llama víbora de árbol o pestañuda. Esta tonalidad pues es verde claro con rosado, hay verde oscuro con rojo, con anaranjado. Hay una que le llaman yema de huevo que es completa amarilla, que se encuentra más que todo para la parte de Atlántida. Entonces, como podemos ver, hay grandes diferencias dependiendo de la localidad. Vemos aquí el famoso Botros asper, que sería el barba amarilla. Podemos ver su cabeza completamente triangular, donde debería ir su barba. Ellos no poseen barba, son reptiles y se predomina más que todo o su característica, pues son las escamas. Donde debería ir la barba es completamente amarilla, por eso su nombre barba amarilla. Y como podemos ver, sus escamas son quilladas, tienen muda pegada y en su cuerpo tiene formas de A o puntas de flecha, ¿verdad? Que es otra de las características, pues, de esta especie. Esta pues es la especie más grande que tenemos en Honduras en lo que son las serpientes venenosas, o sea, las víboras, llegando a medir aproximadamente 2,5 o 2,6 metros de largo, ¿verdad? Aquí tenemos otra especie, Cerrophidio wilsoni, es una especie de tamadas café. Normalmente Cerrophidium, cerro significa montaña, Phidium serpiente, es una serpiente de montaña, eso significa su género, y normalmente es la única especie que podemos encontrar en elevaciones altas, arriba de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Y las personas pues que han visitado la tigra, pues normalmente pues en el centro de visitantes los guías nos informan pues de la presencia de este animal, ya que es bien frecuente y es bien común pues esta especie pues en lo que es Parque Nacional La Tigra, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí Crotalus simus, es el famoso cascabel. Como podemos ver, en la punta de su cola tiene un ayacastio crótalo, que cada vez que muda va formando un anillo. Al momento de llegar a 10 a 12, normalmente esto se desprende o se quiebran al momento de hacer los cambios de muda y pueden empezar de nuevo. No es que realmente es cada año, ¿verdad? Porque las serpientes mudan de 3 a 4 veces al año. Eso quiere decir que va a formar de 3 a 4 anillos por año si está mudando bien. Como podemos ver, su cabeza no es totalmente triangular, es casi redonda, como les mencioné. Tiene formas de A o puntas de flecha en su cuerpo, sus escamas son quiadas y tiene pues la foseta loral termorreceptora. No siempre las cascabeles antes de morder van a hacer sonido con su cola. No todas las serpientes hacen la advertencia antes pues, atacar. Tenemos Portio nasutu, una de las especies un poco más pequeñas, pero sí muy rápido. No sé si ustedes han escuchado que a veces a la gente le dicen, esta persona es tamagás. Tamagás viene de la situación de lo rápido que ellos son. Esta chatilla o pico chancho se le llama así por la protuberancia o la parte eh, inicial de su cabeza que va un poco elevado, sus ojos son nebulosos, o así, y este pues se encuentra casi en la parte noreste de nuestro país, en lo que es Lloro, por ejemplo, Olancho, gracias a Dios. Y tenemos Portillo Omegas, que es un tamagas negro. Como pueden ver, tiene sus escamas quilladas, una línea blanca en todo el dorso, cabeza triangular, ojos pequeños, fosa loreal, y tiene formas de A o puntas de flecha en su cuerpo, solo que de otra figura completamente diferente. Eh, Esta serpiente es la que ha ocasionado pues bastante problema en el ámbito de salud, más que todo para el departamento de Francisco Morazán, ya que muchos de los reportes en el hospital escuela y envenenamientos se está dando pues por esta especie, ¿verdad? Y aquí, pues, para ir finalizando, porque yo sé que me quedan 2 minutos de mi tiempo, podemos ver dos especies, Micrurus diastema en el lado izquierdo y Pliocercus elapoides, que es el falso coral, una serpiente no venenosa, pero tiene saliva tóxica, o sea, no necesita suero antiofídico una persona por Pliocercus. Podemos ver que la sucesión de colores, los patrones son idénticos, entonces podemos ver que el mimetismo en estas dos especies son casi idénticas. Entonces las personas al momento de quererlas como identificar a alguien que no conoce sobre serpientes va a ser bien difícil, más los síntomas, ese tipo de cosas que está presentando. Por eso es importante pues aprender la parte de su caracterización, cómo identificarlas y poder pues comprenderlas un poquito más, ya que esto nos va a servir bastante en el ámbito de la salud. Aquí en este tipo de aquí tenemos un coral. Podemos ver su colmillo proteroglifo, como les mencioné, estaba no en la parte total de enfrente, sino un poquito más hacia atrás, como un tercio. Y podemos ver que su colmillo está encarnado dentro de esa carne. Tuve que pues usar una jeringa para poder demostrar pues el colmillo y su posición proteroglifa. Y en el caso pues de aquí de un barba amarilla, pues su dentadura es solenoglifo. Como habíamos mencionado, son colmillos más grandes, son móviles, pueden mover solo uno o los dos cubierto por esa membrana que lo recubre, ¿verdad? Al final, pues, eso es toda mi presentación. Creo que tengo un minuto todavía. Y podemos ver uno, pues, de los pacientes que estuvo en el hospital escuela, mordido por un tamagas negro, como pueden ver en la foto. Ahí se ve la serpiente donde llevaron al hospital. Y algunas situaciones que hace todavía la gente en los pueblos, donde hacen ese corte en cruz. Y la niña menciona, una niña de 13 años de la parte sur del territorio nacional, informa de que fue más doloroso para ella el corte en cruz que le hizo el abuelo con una gilete en su casa, así, sin anestesia, sin nada, que en sí la mordedura de la serpiente, ¿verdad? Y pues la niña con el uso del suero polivalente salió pues de peligro. Al día siguiente o los 2 días pues ya le estaban dando de alta, bajó la parte de la necrosis, el dolor, entre otras cosas de este paciente, y al final pues la niña no tuvo complicaciones mayores. Agradezco mucho, no sé si hay preguntas, dudas o algo para poder finalizar con el tema. Muchas gracias al licenciado Leonardo Valdés por su participación. Continuamos ahora con la doctora Jacqueline Alger, médico PhD, especialista en enfermedades tropicales.
Servicio de Parasitología del Departamento de Laboratorio Clínico, Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras. Unidad de Investigación Científica, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el tema Características del accidente ofídico en casos atendidos en el Hospital Escuela, Tegucigalpa, Honduras, 2014-2020. Doctora, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana para compartirles datos del Hospital Escuela eh, en relación a las características del accidente ofídico. Esto es una casuística de estos años, del 2014 hasta el 2020 incluido. No tengo declaraciones de relaciones y actividades financieras y no financieras y conflictos de interés en relación a esta presentación. Pues sabemos, ¿verdad?, de que pues, a nivel mundial son casi 3 millones de intoxicaciones por mordedura de serpiente y pues el número de defunciones cada año tiene un rango de 80.000, 81.000 hasta 138.000 casos de mordeduras y los sobrevivientes presentan secuelas que van desde cicatrices, deformidades y también secuelas psicológicas. Y llama la atención que en este sitio web de Minutes to Die, ahí está el enlace para que lo visiten, nos hacen la relación de lo que puede producir la cantidad de muertes en un mes por mordedura de serpiente y lo que se produjo por la epidemia de ébola, para que veamos de manera cuantitativa la dimensión de la mordedura de serpiente a nivel mundial. Aquí les compartimos las notificaciones que se hace por la Secretaría de Salud en su boletín epidemiológico. Este es un boletín epidemiológico semanal y la mordedura de serpiente es un evento de notificación obligatoria. Aquí los datos que están en el texto es en relación al año anterior, pero veamos en el cuadro en sí los datos que tenemos y vemos que en relación a 2019 a 2020 vemos que hay una reducción, ¿verdad?, de más de 200 casos, pero pensamos que esta reducción es artificial debido a la situación de la pandemia, las restricciones en la circulación y a final de año pues también el efecto en la infraestructura por los huracanes y tormentas tropicales en la infraestructura sanitaria. Si vemos los datos del 2019, vemos que en El Paraíso, Olancho y Lloro especialmente son los departamentos en que más casos se han informado. Bien, analizamos las casuísticas del Hospital Escuela con el objetivo de caracterizar el accidente ofídico en casos que fueron notificados al Servicio de Parasitología del Departamento de Laboratorio Clínico en este periodo 2014-2020. Es decir, que estos no son los casos totales del Hospital Escuela, sino que solo aquellos casos en que se presentan al servicio de parasitología con la serpiente o con la culebra, porque no siempre son venenosas las serpientes que nos llevan. Entonces, a partir de estos casos que son notificados, lo que hicimos fue revisar el registro diario y registro electrónico de los casos clínicos del servicio de parasitología y registramos las características del accidente ofídico, la procedencia, la edad y sexo del paciente, la fecha, hora, lugar y sitio anatómico de la mordedura, la especie de serpiente. Toda esta información siempre que se pudo, pero siempre confirmando la especie de serpiente. La información personal de los pacientes se manejó confidencialmente. Este es un ejemplo del tipo de boleta que recibimos
Y luego el informe que se presenta en el hospital escuela identificando la serpiente con su nombre común y su nombre científico, pues la fecha en que se hace la identificación, la longitud de la serpiente u otras características que sea necesario mencionar, y pues se pone una nota abajo cuando hay una confirmación. Nosotros hemos contado siempre con la confirmación de los especímenes a través de la colaboración con el Instituto Clodomiro Picado en Costa Rica. Mandamos las imágenes por correo electrónico y el doctor José María Gutiérrez y los colaboradores del Instituto Clodomiro Picado nos contestan vía correo electrónico y también por envío por WhatsApp al licenciado Leonardo Valdés, quien nos presentó en la conferencia anterior de la Cruz Roja Hondureña, a quienes agradecemos. Veamos los resultados. Entonces, entre 2014 y 2020, no 2019, incluimos un caso más en este 2020, hemos informado 11 casos, ¿verdad? Entonces, aquí en este cuadro veamos rápidamente algunas características de interés. Las fechas pues van variando del 2014 hasta 2020, pero las características de interés que les queremos compartir son, por ejemplo, la edad. Vea que en estas son todos niños de 2 a 13 años. Eh, hay 2 niñas, un niño. La procedencia de Monterredondo, del Distrito Central del Paraíso, y otro del Distrito Central de Cerro Grande. El sitio de la mordedura en el primer caso fue una serpiente no venenosa, Adelphicus guardacaminos, fue en la espalda. Y en el segundo caso fue en el pie, en el tercio distal, en el segundo artejo. En el tercer caso también fue en el pie. Y vean que el accidente ocurrió en los 3 casos en la cercanía de la vivienda, y pues los niños en 2 de los casos, que fue en el pie, estaban usando calzado abierto, sandalias. Aquí vemos los siguientes 3 casos. Aquí hay un adulto y bueno, regresemos a los casos anteriores porque uno de los casos fue por Porphyrion ophriomegas, tamagas negro, y el otro caso Crotalus durisus, cascabel. Esto es el Distrito Central. En los siguientes 3 casos, pues un adulto, 2 niños. La procedencia del adulto fue de Cedros y el accidente ocurrió con una serpiente coral, Micrurus. Los casos de los niños fueron ambas por cascabel, y las mordeduras fueron en el pie. Vemos que uno del Distrito Central y otro de Comayagua. Vean que también aquí el accidente ocurrió en las cercanías de la vivienda. En el adulto sí fue en el lugar de trabajo. Los siguientes 3 casos son en niños del Paraíso, del Distrito Central y de Comayagua. Nuevamente el accidente, el lugar anatómico fue en el pie y un caso en la mano. Y pues el lugar de que ocurrió el accidente fueron cerca de la vivienda o dentro de la vivienda, en el caso del niño de Comayagua. Y los accidentes fueron 2 casos por tamagas negro y un caso por cascabel. Y los últimos 2 casos, uno del año pasado y otro de este año, fueron los 2 por tamagas negro, por Porphyrion ophriomegas. Los 2 casos procedentes de Maraita, Francisco Morazán, y vean que uno fue los 2 cerca de la vivienda, cruzando la calle cerca de la vivienda o en el patio de la vivienda. Sucedió también que estaban utilizando calzado abierto, tipo sandalias. Bien, para reforzar la información vamos a utilizar de ejemplo 2 de los casos del cuadro que les acabo de presentar. Pues este caso ocurrió en el 2015, una niña de 13 años, como habíamos dicho, procedente
de Cerro Grande, del Distrito Central. La mordedura ocurrió a las 8 de la noche y a las 9 de la noche ya estaban en la sala de emergencia de pediatría del Hospital Escuela por la cercanía al Hospital Escuela. La mordedura ocurrió en el área verde, frente a la vivienda, cerca de un árbol. Ella estaba utilizando este calzado abierto, pues el pie izquierdo. La niña reportó inmediatamente dolor quemante intenso. Y la emergencia del hospital escuela se describió con eritema, edema y pues confirmaron que la niña reportó dolor. Pues hubo reacción de hipersensibilidad cuando iniciaron el tratamiento y pues le dieron seguimiento, suspendiendo el tratamiento, administrando esteroides y luego continuando con el tratamiento con el antiveneno, el suero antiocínico. Y aquí vemos la imagen, ¿verdad?, el pie de la niña donde ocurrió el accidente. Pues llama la atención que es un solo orificio porque la mordedura fue con una serpiente juvenil de cascabel y posiblemente pues solo pudo morder con un colmillo. Y ahí vemos la imagen de la serpiente que nos fue entregada en el servicio de parasitología. Vemos que hay un muñón nada más y por eso, y con la longitud, por eso identificamos como una serpiente juvenil. En este segundo caso del año pasado, fue una niña de 15 años de Maraica. La mordedura fue el 3 de enero, también en el patio trasero de la casa, utilizando calzado abierto. Fue en el pie, entre los dos malleolos, en la parte posterior. Y en este caso, pues se dio la mordedura con 2 colmillos, fue en la noche. También, pues la procedencia no es tan lejana y a las 7:30 de la noche ya estaban en la emergencia del hospital escuela. Y aquí vemos la imagen de la niña, la imagen de los 2 colmillos. Y pues esta es la serpiente, Portyrion ophiomegas, un adulto ya de casi 74 centímetros de longitud, y ahí vemos la característica de hocico de chancho que se le llama. Bien, resumiendo, pues en este periodo de 2014 a 2020 se identificaron 11 casos, 10 casos en niños con una edad promedio de casi 9 años, un rango de 2 a 15 años, 7 niñas, procedentes 7 de Francisco Morazán, y una del Paraíso 2 y uno de Comayagua. El otro caso fue un adulto procedente de Francisco Morazán. Los accidentes en niños ocurrieron en la cercanía o dentro de la vivienda. Hay un caso sin datos. La mordedura fue en el pie, en 8 casos, en la mano, 2 casos, entre los omóplatos, el caso que fue una mordedura no venenosa. Las serpientes fueron identificados como 4 casos de Crotalus dinisus, serían 5 casos de tamagas negros, aquí faltó agregar el del último año, y pues un caso de coral. En 6 casos el espécimen se identificó como una serpiente juvenil. Concluyendo, los accidentes ofídicos en niños ocurrieron en las cercanías de la vivienda y eso es algo como para iniciar toda una campaña de alerta, especialmente en estos lugares donde ya se puede hacer un mapeo de la procedencia de estos casos. Los casos de mordedura de serpiente venenosa presentaron intoxicación leve, fueron manejados con antiveneno de acuerdo al tipo de serpiente y con una buena evolución clínica. Vimos que en algunos casos algunos recibieron exceso de tratamiento, ya que en los casos leves requieren menor cantidad de antiveneno y algunos presentaron reacciones adversas al antiveneno, incluyendo reacciones tempranas, como el informado en el caso que les presenté, pero algunos también de casos de hipersensibilidad tardía que se presentan varias semanas después y que a veces no se relaciona con el antiveneno. El hecho de que sean intoxicaciones leves
bueno, fue en parte el resultado de que fueron accidentes que ocurrieron con serpientes juveniles. En cuanto a la recomendación, pues se deben promover medidas de prevención alrededor de la vivienda. Hay que eliminar residuos y acúmulos alrededor de la vivienda donde estas serpientes puedan encontrar un lugar de poder protegerse del medio ambiente, y entonces buscan a estar ahí cerca de la vivienda porque encuentran condiciones tal vez de calor y de humedad que es conveniente para ellas, y entonces debemos evitar esto y también mantener zonas de almacenamiento de alimentos libres de roedores, porque estos, el hecho de que hayan roedores alrededor de la vivienda también puede atraer a las serpientes. Al deambular al anochecer, los niños y los adultos deben usar calzado cerrado e iluminar el sitio donde van caminando, para evitar entonces pararse una serpiente, que es lo que ha sucedido en varios casos. Es necesario contar con personal institucional capacitado y pues una provisión adecuada de antivenenos siempre. En el servicio de parasitología contamos con un pequeño vitrina que es parte del museo que tenemos en el servicio de parasitología del Departamento de Laboratorios Clínicos del Hospital Escuela. Ahí tenemos los especímenes preservados en metanol o en formalina, y tenemos una serie de documentos y libros para consulta que los ponemos a la disposición de todos. Son bienvenidos a visitarlos. Estamos abiertos en horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y especialmente pues les muestro este libro de Serpientes de Honduras de James McRae, que el licenciado Leonardo Valdés mencionó. Ese libro fue donado por el doctor Carlos Javier Cepeda del Centro de Patología Clínica en Tegucigalpa, y se encuentra también disponible para consulta en nuestro servicio de parasitología. Compartirles también que estamos impulsando una iniciativa con enfoque multisectorial para poder analizar el problema de envenenamiento por serpiente en Honduras, y en esta iniciativa tenemos el apoyo, la participación activa de la Organización Panamericana de la Salud, del proyecto Shell, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, de la Secretaría de Salud de Honduras, y del apoyo del Hospital Escuela Universitario, y el apoyo del Instituto Clodomiro Pexicado por intermedio del doctor José María Gutiérrez y sus colaboradores. Con esto entonces finalizo mi presentación y quedo pendiente de comentarios y preguntas en el momento que sea apropiado. Tal vez en los últimos minutos que me faltan, comentarles que estamos con una iniciativa ahora con este grupo de Honduras. Estamos con una iniciativa de fortalecer un grupo centroamericano, participando junto con Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala. También estamos contactando para que participe activamente Nicaragua, y ojalá más adelante Belice, como una iniciativa centroamericana, siempre con este enfoque multisectorial, multidisciplinario, para abordar juntos con nuestras fortalezas y debilidades el problema de envenenamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Jacqueline Alger. Continuamos ahora con la presentación de la doctora Wendy Cruz, doctora en Química y Farmacia, con un máster en Farmacología Clínica, coordinadora del Centro de Información Psicológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el tema Rol de los Centros Toxicológicos en la Gestión de la Información. Doctora Wendy. Bien, buenos días. Confirmando si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, en efecto, en efecto. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos
los asistentes. Agradecemos la oportunidad de estar aquí esta mañana y presentar el rol del Centro de Información Toxicológico. En este momento, pues, vamos a hablar en general de ese rol de esos centros y cómo a través del CENTOX, pues, se van dando cada una de esas actividades. Pues déjenme decirle que los centros toxicológicos surgen desde 1953 y esto, el primer centro que se formó fue en Chicago, en Estados Unidos, y esto fue una iniciativa de pediatras ante el crecimiento de intoxicaciones y ante el uso que se le da a las sustancias químicas. Los CENTOX existen en diferentes países, existen en Europa, en América Latina, en Asia y África, pues hay algunos pocos. Un centro toxicológico es una unidad especializada que brinda asesoría y asistencia sobre la prevención y el diagnóstico de la gestión de las intoxicaciones. Esto significa que debe encontrarse en ese centro personas que conozcan del campo de la toxicología. Esto no solo es para un solo tipo de profesional, sino que pueden participar en todas las áreas donde pues tenga incursiones la toxicología. ¿Cuál es la importancia de un centro toxicológico? Pues ahí se da una gestión de la información. Hemos visto a lo largo de todo este congreso cómo surgen datos, pero si esos datos están de manera dispersa, entonces no podemos brindar información a esos tomadores de decisiones. De esta manera tiene que concentrarse esa información. Debe de ser una información completa, una información confiable y oportuna y obtenerse en un tiempo y lugar adecuado. En los centros toxicológicos se promueve el intercambio de información con todos los actores. Se promueven investigaciones, sobre todo en esos campos donde se están produciendo la mayoría de las intoxicaciones. También se realizan bancos de datos y se promueven lo que son la realización de análisis toxicológicos, además de capacitaciones. Pero este trabajo no puede ser directamente del centro, sino que debe de estar una serie de instituciones de profesionales cooperando para cumplir el objetivo de un centro toxicológico. ¿Cómo surge el centro? Pues esto es una iniciativa de instituciones reconocidas, de profesionales comprometidos que hace mucho tiempo venían visualizando la problemática que se estaba dando en el país. Es así como en el 2017 se crea el Centro Nacional Toxicológico. Este es un centro de información y asesoramiento. Para esto es importante mencionar que este centro necesita una infraestructura, necesita recursos materiales y recursos humanos que estén disponibles. Es así como en algunas ocasiones hemos visto problemas, se crean estos centros, pero no pueden ofertar ese servicio por mucho tiempo porque no cuentan con esta estructura. Los centros de información, como les decía anteriormente, pues tienen tres pilares muy importantes. Tiene que tener un servicio de información, servicio de laboratorio y servicios clínicos, de tal manera que podemos ver estas tres estructuras que estarán trabajando de una manera articulada para al final pues tener un servicio integral a las personas, ¿verdad?, que viven en un país. Principalmente el rol de los centros toxicológicos, entonces, va orientada hacia la atención, hacia la salud pública y hacia la gestión y manejo de químicos. En atención, entonces, podremos ver que se dan servicios de información y asesoramiento
esto debe ser un servicio 24/7. Significa que las personas pueden llamar a estos centros y para eso entonces se deben tener líneas telefónicas accesibles a la población y esos profesionales que estarán brindando esa información. Esto ayuda mucho al momento de tener alguna inquietud. De repente no es un caso de emergencia que necesite el paciente ser llevado al centro hospitalario y entonces de esta manera se contribuye a tranquilizar al paciente, a informarle cuál es el proceder en el cual debería de actuar. Uno de los problemas principales que nosotros tenemos es, y en general en todos los países, es que hay tantas cantidades de sustancias químicas, tantas mezclas, y hay tan poca información sobre estas mezclas que a veces es muy difícil hasta para el médico poder identificar cuál es el agente causal de esa intoxicación. También pueden haber servicios clínicos y esos, como les mencionaba anteriormente, servicios de análisis toxicológicos. En salud pública, pues obtener, así como se han obtenido en este congreso, esos datos epidemiológicos tan importantes que nos va a ayudar a establecer estrategias. También se debería de tener un sistema de toxicovigilancia, que hasta el momento son pocos los países que tienen este sistema de toxicovigilancia. Sin embargo, a través de la Secretaría de Salud se obtienen datos muy importantes sobre las principales intoxicaciones que se dan en el país, pero estos centros toxicológicos vienen a ser un apoyo en la toxicovigilancia. Además, tienen que haber esas actividades de prevención, esa comunicación hacia la población, tener ese acercamiento, y entonces deben de haber diferentes iniciativas para poder llegar a esas poblaciones en riesgo. Es importante también la gestión y manejo de químicos, que en este caso pues se pueden presentar emergencias químicas, y es ese rol de los centros toxicológicos también apoyar junto con otras instituciones, con otras unidades para poder pues tener una atención integral al paciente intoxicado y que pueda haber los menores efectos adversos hacia la población. Hablando específicamente del Centro de Información Toxicológico y ese servicio de información 24/7, pues podemos ver que hemos brindado ese servicio a la población, y vean que hay de diferentes departamentos del país. No se conoce mucho el centro, ¿verdad? Pero es importante el poder socializar, el poder difundir esta información, ya que al momento de tener una emergencia, pues poder comunicarse con el centro. También desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues existe la aplicación del doctor 1847, y también desde ahí se puede acceder a ese servicio de información y asesoramiento toxicológico. En la atención clínica, en este momento se está realizando una serie de gestiones, y eso es muy importante para el país, para poder habilitar esa atención clínica. En ese momento sí se da, pero son esfuerzos dispersos, y si tuviésemos un centro de atención clínica, pues tendría que tener esos servicios clínicos, ese departamento de emergencia, el departamento pediátrico y esas unidades de cuidados intensivos que sí se están realizando, pero sería importante que en cada uno de los centros hospitalarios de referencia en nuestro país también se tuvieran esos centros clínicos toxicológicos y se pudiera dar esa atención toxicológica, dar un seguimiento de estos casos, una toxicovigilancia, porque sabemos
que estos son datos muy útiles que podrían servir para tomar iniciativas en realización de protocolos, realizar ese seguimiento para establecer esas actividades de educación y como hemos visto actualmente, cómo se está dando esa investigación en esos temas importantes donde se están produciendo intoxicaciones. También tenemos algunas falencias en los servicios laboratoriales, tenemos servicios de primer nivel, pero debemos, estos análisis laboratoriales van en auge y entonces se debe de ofertar en el país estos servicios. Se pueden brindar esos análisis cualitativos, también cuantitativos, y vean que actualmente se está realizando en otros países una monitorización de la eficacia de esos tratamientos, y esto me va a llevar a un manejo adecuado, un manejo precoz, un manejo pronto del paciente intoxicado. Y significa esto que el paciente entonces podrá tener menores secuelas, pero se necesita esos servicios laboratoriales. También tendría que haber una monitorización biológica, una monitorización ocupacional y monitorización ambiental. En otros países sí se está haciendo, en nuestro país a través de SESCO se realizan muchos de estos análisis, pero sí necesitamos que hayan a disposición de la población en general todo mayor cantidad de estos servicios laboratoriales. Hemos visto también cómo hay intoxicaciones por serpientes venenosas, esta vez por la característica de nuestro país, el clima tropical y una serie de circunstancias que pues tenemos diferentes especies, como lo habían visto en las presentaciones de mis antecesores. Hemos tenido casos de arañas de viuda negra, y en este caso es estar informando a la población sobre esos casos, compartir con todos los profesionales esta información, con estos grupos, el grupo Shell, esos profesionales comprometidos que también están participando en este congreso y que tienen una larga trayectoria, pues brindando también información y estableciendo esas actividades de investigación. También a través de la Secretaría de Salud, brindar esa información, y entonces en cada uno de estos departamentos pues estar estableciendo esas actividades de educación que van a ayudar a los pacientes a tener menos exposición, tener menos efectos adversos, ¿verdad? Y que las mujeres, por ejemplo, que embarazadas, que son una población en riesgo, pues tengan esa menor exposición. Hemos visto también cómo esa gestión interinstitucional es muy importante. En algunos casos no contamos con los antídotos o los antagonistas, y es a través de esta cooperación interinstitucional que se logra a través de la red de centros toxicológicos, que se logra pues traer esos antídotos y antagonistas, y es una satisfacción realmente pues poder salvarle la vida a un paciente. Entonces vean todos los recursos que se movilizan, y esto podría decir que son frutos del trabajo de todas estas instituciones que han estado siempre visualizando ese manejo integral, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, la red de Centros de Información Toxicológico, que es una red que está a nivel centroamericano, los ministerios de salud de cada uno de los países, ¿verdad? También la Comisión Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos, y el CENTOX pues articulan todos estos procesos para poder tener esos antídotos, realizar esos intercambios.
Como recuerdan, es importante tener bancos de datos. ¿Para qué van a servir? Saber qué sustancias están circulando en nuestro país. En el Centox ya tenemos bancos de datos de medicamentos. Ustedes pueden ver o visualizar en la pantalla cuántos bancos de datos tenemos de medicamentos, de cosméticos, porque sabemos que estos cosméticos también tienen sustancias que pueden provocar intoxicaciones. Medicamentos naturales, desinfectantes, plaguicidas, laboratorios que están realizando de una u otra manera análisis toxicológicos, plantas que están produciendo intoxicaciones, las especies de serpientes, qué droguerías son las que están distribuyendo estos antídotos y antagonistas, un directorio nacional de toxicólogos, un directorio regional de toxicólogos y leyes ambientales y sanitarias que al final vienen a dar fuerza a todo ese trabajo que se está realizando. También en la comunicación del riesgo a la población, sobre todo en esta pandemia, pues se han realizado diferentes webinars con expertos que han tratado sobre el tema, ha tenido un acercamiento a la población para informarle cuáles son los riesgos del uso desmedido de sustancias y en este caso en la pandemia el uso de los desinfectantes. Estamos constantemente promoviendo el servicio, es un servicio que la universidad a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia pues ha puesto a la disposición y en este caso pues debemos de aprovechar ese servicio. También en actividades de prevención vemos casos importantes como ha sucedido con el monóxido de carbono, por las características de este gas. Es lamentable cómo personas pueden morir. Hace, creo, 2 días sucedió la muerte de 4 personas. En este caso, establecer esas actividades para poder evitar estas intoxicaciones. A veces no tenemos conocimiento dónde se encuentran los antídotos, dónde están los hospitales. Hay zonas tan lejanas en Honduras que no hay acceso a energía eléctrica y pues tenemos que ver cómo llegar a esas poblaciones, a educar a esas poblaciones, a establecer esas actividades de prevención. También se ha dado en muchos países en Centroamérica los casos de el consumo de bebidas adulteradas también. Hace poco hemos tenido muertes en Honduras, pues hasta el momento no se habían dado tantos casos como actualmente se están dando y es establecer esa información, educar a las personas, alertarlas sobre estas sustancias que circulan en el país. También apoyar a otras unidades académicas de la universidad para que esta información sea accesible a la población, también establecer esas actividades con organizaciones reconocidas para poder educar a las personas y crear esa cultura toxicológica y evitar que se incrementen esos casos de intoxicación que en algunos casos son accidentales, son laborales o son por tentativas autolíticas. En la gestión del manejo de químicos, pues pudimos participar en el Plan Nacional de Respuestas a Emergencias Químicas y Radiológicas, los centros toxicológicos y específicamente el Centro Nacional Toxicológico, pues es un apoyo en todas estas iniciativas. Tenemos aquí esa gestión el derrame de hidrocarburos que ha realizado Marina Mercante. Vemos también aquí una mesa donde se está tratando ese problema de plaguicidas, cómo se puede incidir en esas leyes, son leyes
que a veces pues fueron creadas desde hace mucho tiempo, tienen que ser más estrictas y en ese caso pues tratar de incidir en la modificación de estas leyes, en la realización de protocolos nacionales. En este caso se ha visto uno de los problemas principales que tenemos es las intoxicaciones por mordeduras de serpientes y en este caso hacer ese protocolo y son todas estas iniciativas que se están realizando y que al final convergen en un solo documento que es para beneficio de toda la población, donde los médicos puedan tener ese protocolo para actuar de una manera oportuna en el tratamiento de estas mordeduras. En la comunicación y riesgo de exposición también hemos tenido la oportunidad de realizar diferentes opiniones técnicas. Estas sirven de base para ser utilizadas por empresas, ser utilizadas para evitar o realizar prácticas inadecuadas por la población y evitar que haya intoxicaciones masivas. También es importante a través del CENTOX también y a través de la red de centros toxicológicos se realizan esta comunicación de alertas internacionales donde hay un bloque que está visualizando por el expertise que presentan todas estas personas, evitar esa exposición de las personas, evitar contaminación ambiental, evitar que esto haya un impacto en todos estos centros hospitalarios y por eso se debe de tener esa comunicación y estar informando a todos los tomadores de decisiones de estas alertas para que se tomen acciones basadas en evidencia científica. La importancia de las redes toxicológicas, somos parte de la red CIATOX, somos parte de Rectolax, y ¿cuál es la importancia? Es incentivar a nivel regional el intercambio de información, armonizar a través de la experiencia de todos estos profesionales que forman parte de estas redes, esos informes de casos de intoxicaciones, visualizar la experiencia que se tiene en determinado momento, establecer ese contacto para ese apoyo toxicológico. Hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo, por ejemplo, del CIAT al momento de realizar análisis toxicológicos para determinar si realmente un tratamiento va a ser implementado o no, establecer esos protocolos de tratamiento, ¿verdad? Verlo a nivel regional, cómo está funcionando todo este tema, promover la implementación de programas académicos de formación de recurso humano, que en ese momento a través del SUCA y a través del Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos, CIMED de Panamá, pues hay una maestría regional. Entonces, visualizar cómo desarrollar todo este campo de la toxicología, también establecer esa comunicación y ese intercambio de información, hacer esos webinars que permiten crecer en el campo toxicológico. Existen muchos retos para el sistema de salud, pero es agradable, es importante visualizar cómo todo se va estructurando para ir mejorando estos centros toxicológicos, pero debemos de trabajar arduamente en implementar un sistema de registro de datos relacionado con intoxicaciones agudas y crónicas, establecer protocolos para la notificación de intoxicaciones y formación de recurso humano para atención toxicológica. Esto estamos en vía de realización. Y esto es por el compromiso de todas las instituciones. Fortalecer la red de servicios de análisis es tan necesario en el país. Identificar la necesidad de antídotos
y tratamientos antitóxicos en las distintas regiones del país y que estos antivenenos lleguen hasta el último rincón de nuestro país. Fortalecer los centros de información y asesoramiento toxicológico. Esto es una labor que de todo, de las instituciones, de la población en general, porque si no se requieren los servicios, entonces no se justifica que haya tanto recurso invertido en estos centros toxicológicos. También es importante promover una cultura toxicológica en la población, orientando el uso racional y seguro de productos químicos y una notificación voluntaria. Al momento de que se presenten estos casos, informar al Centro Nacional Toxicológico, ya que esto sirve para ir identificando zonas de riesgo de población y que se realicen también investigaciones con todas estas instituciones. Les dejo los contactos del Centro de Información Toxicológico. Recordarles que está ubicado en el edificio I1 de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia en Ciudad Universitaria. Pueden acceder en cualquier tipo de información que deseen, pues escribir a nuestro correo electrónico, seguirnos en nuestras redes sociales, también en Twitter y poder llamarnos directamente con el servicio 24/7 y pues visitar nuestra página nuestra página web donde podrán encontrar toda esta información toxicológica de interés. No quiero retirarme sin antes dar el agradecimiento a todas las instituciones que de una u otra manera pues apoyan todo este engranaje, la Secretaría de Salud, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, ¿verdad? Al SAC, SENAC, al Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad Agroalimentaria, y a todas esas instituciones que están apoyando todas estas iniciativas en nuestro país y que estamos seguros que avanzaremos y con paso firme, ya que están colaborando constantemente y pues espero que puedan acceder a estos servicios de información y asesoramiento toxicológico. Gracias por su atención y esos 2 minutos que quedan, pues, por si desean hacer alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. Disculpe, no estoy escuchando en ese momento. No sé si hay algún problema en el audio, no sé si soy solo yo o no le escucho. Buenos días. No, no se escucha, pero yo le puedo ayudar a la compañera ahorita. Dígame. Seguimos con... Ahorita teníamos una pregunta en el chat que decía si podría volver a compartir los contactos de Sentox. Ahí está.
Bueno, seguimos con el segundo bloque del primer Congreso de Toxicología. Damos la palabra al doctor Ilish Tovar, médico especialista en toxicología clínica, epidemiología clínica, docente titular del Diplomado de Toxicología Clínica, Departamento de Salud Pública, Facultad de Ciencias Médicas. Él nos presentará el tema fisiopatología por envenenamiento por lesiones de araña en el humano.